¡Aquí está su bolso! ¡Es mi esposa! ¡Es mi esposa, jefe! ¡Aquí está! Bruno Portillo había entrado a esa casa buscando a una sola mujer. Debajo del piso terminarían apareciendo aproximadamente 4.600 fragmentos óseos, compatibles con hasta 19 personas. Pero ¿cómo terminó un policía encontrando a su propia esposa dentro de aquella casa? Reina González Amador tenía 34 años, 2 hijas y manejaba un negocio de accesorios para celulares. El 14 de mayo de 2021 había quedado de ir a comprar mercancía con Andrés Mendoza. No era un desconocido, conocía a la familia desde hacía años. Por eso Reina entró voluntariamente a su casa, sin saber que nunca más saldría. Reina deja de contestar. La familia rastrea su teléfono. La ubicación apunta hacia Lomas de San Miguel, donde vivía Mendoza. Bruno revisa cámaras durante horas. Finalmente encuentra a Reina caminando por la zona. Sigue su trayecto cámara por cámara, hasta que aparece un hueco. Los últimos 7 minutos no fueron grabados. Mendoza ya había asegurado que llevaba días sin verla. Las cámaras demostraban que algo no cuadraba. La noche siguiente, Bruno llega a la casa de Mendoza, acompañado por familiares. Las versiones sobre cómo consiguieron entrar no coinciden completamente. Pero Mendoza no quería que registraran la vivienda. Cuando finalmente entraron, las luces fueron apagadas. Bruno avanzó con la linterna del celular. Había cajas, ropa, objetos acumulados y un olor fuerte. Entonces encuentra algo debajo de un colchón, una pequeña puerta construida en el piso. Desde abajo salía luz, y un olor todavía más intenso. Bruno abre la puerta, baja por una escalera improvisada mientras permanece comunicado con su comandante. Abajo encuentra recipientes, herramientas y restos humanos. Comienza a describir lo que ve. Una mano, después unos pies, y finalmente, el bolso de Reina, el mismo que aparecía en las cámaras. ¡Aquí está su bolso! ¡Es mi esposa! ¡Es mi esposa, jefe! ¡Aquí está! Pero el descubrimiento apenas comenzaba. Mendoza es detenido. Los peritos comienzan a revisar la casa. Aparecen objetos que no pertenecían solamente a Reina: zapatos, bolsos, ropa, joyería, celulares, identificaciones, fotografías de distintas mujeres. Después encuentran algo todavía más inquietante: 5 libretas, 28 casetes de 8 milímetros y 25 VHS. Las libretas contenían nombres, fechas, edades y anotaciones sobre partes de cuerpos. Las grabaciones eran todavía más perturbadoras. Algunas mostraban lo que Mendoza hacía con los cuerpos después de asesinarlas, el desmembramiento y la manipulación de los restos. Conservar esas imágenes le permitía volver a ver lo que había hecho y recrear esa experiencia. Entonces los investigadores comenzaron a romper el piso. Mendoza indicó que había restos enterrados en el patio y debajo de habitaciones. Los peritos comenzaron a excavar. Primero fueron cientos de fragmentos, después miles. Algunos estaban enterrados a más de 1 metro. Otros se encontraban incluso dentro de macetas y jardineras. El conteo terminó alrededor de 4.600 fragmentos óseos. Los análisis indicaron que podían corresponder a 19 personas, 17 mujeres adultas, un niño y un hombre. ¿Cómo pudo alguien hacer esto durante años rodeado de vecinos? Andrés Mendoza no vivía escondido. Vivía en plena colonia. Había trabajado como albañil, vendedor y carnicero. Participaba además en asuntos vecinales y gestionaba apoyos. Para muchas personas era simplemente el chino, un vecino servicial. Esa reputación también podía darle acceso a mujeres que confiaban en él o acudían buscando ayuda. Después de ser detenido, Mendoza comenzó a hablar. Andrés Filemón, alias El Chino, declaró ante el Ministerio Público que asesinó a 4 mujeres que conoció en bares del Valle de México. Reina N fue su última víctima. Según la misma declaración, el detenido la asesinó porque esta mujer de 34 años decidió terminar una aparente relación sentimental que sostenían desde hace 3 años. La desmembró, señala el documento, como a otras víctimas, crímenes que habría cometido desde el año 2001. Durante el juicio, la fiscalía presentó una de las grabaciones que Mendoza había hecho después de asesinar a Reina. Bruno, esposo de Reina, tuvo la opción de abandonar la sala. Decidió quedarse.
El video mostraba que el desmembramiento no era simplemente una forma de deshacerse del cuerpo. Según la investigación, mutilar y cosificar a sus víctimas le resultaba gratificante y le producía una sensación de poder y control. Y parte de ese proceso, además, lo grababa. Cuando el video fue reproducido en el juicio, el comportamiento de Mendoza cambió. Hasta entonces, se había mostrado distraído durante las audiencias, pero frente a esas imágenes, comenzó a prestar completa atención. Javier Tejado, quien estuvo presente en la sala, aseguró que Mendoza parecía sexualmente excitado mientras se veía nuevamente en la grabación. En marzo de 2022, Mendoza fue declarado culpable por el feminicidio de Reina. Recibió prisión vitalicia, pero aquel fue solamente el primer proceso. De acuerdo con los registros oficiales, para febrero de 2024 acumulaba 8 condenas vinculadas a distintos casos. Una sentencia vitalicia, otra de 92 años y 6 adicionales de 55 años. Bruno tardó poco más de 24 horas en seguir las cámaras, reconstruir el recorrido de Reina y llegar hasta la casa de Mendoza. Años de desapariciones anteriores no habían conseguido lo mismo. Y ahí está lo más brutal. ¿Cuántas mujeres pudieron seguir vivas si una sola de esas denuncias hubiera recibido la misma urgencia? La casa pudo haber sido revisada años antes. Mendoza pudo haber sido detenido años antes. Y quizá Reina y otras víctimas nunca habrían cruzado esa puerta. Reina era madre, esposa y mujer emprendedora. Aquella mañana solo buscaba mercancía para su negocio. Entró a la vivienda de un hombre en quien confiaba, sin saber que nunca volvería a salir. Pero Bruno no dejó que su desaparición se convirtiera en una carpeta más. Salió a buscar a su esposa, reconstruyó sus últimos pasos y terminó abriendo una casa que llevaba años guardando secretos de otras víctimas. Su búsqueda no pudo devolverles la vida, pero sí permitió devolverles algo que Mendoza también había intentado quitarles: su identidad y su dignidad. El caso está lejos de ser cerrado. Todavía existen restos sin identificar. Nadie sabe con certeza cuántas personas asesinó Andrés Mendoza. Mendoza ya recibió sus condenas, pero también dejó una condena detrás de él. Condenó a familias enteras a vivir sin saber si alguno de esos restos pertenece a su hija, a su madre, a su hermana o a su esposa. Restos que todavía no tienen nombre. Algunos quizá nunca puedan ser identificados. Y eso significa que hay familias que pasarán el resto de su vida buscando, esperando una llamada, una identificación, una certeza que quizá nunca llegue. Mendoza puede morir tras las rejas sabiendo exactamente lo que hizo, pero algunas de esas familias pueden morir sin saber siquiera qué ocurrió con la persona que aman. Él fue condenado a prisión, y a las familias de sus víctimas las condenó a buscar para siempre.